FM Raíces Rock 88.9. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como... Seguimos acá en Los Invisibles escuchando a Molotov, banda mexicana contestataria, si la hay, quizás hay más contestatarias en México, una banda que ahora está bastante en declive, ¿no? Ya no se escucha tanto, andan medio regalados, tocando por poca plata, acá en Argentina, no sé cómo será en México, pero bueno, escuchamos una banda de México, nos vamos para México, vamos allá a los sombreros anchos y el tequila con el gusanito adentro, pero no vamos por nada alegre, sino que México está atravesando una situación muy crítica, que es un poco lo que se viene trayendo cada vez peor, y bueno, se está un poco hirviendo la olla y se está destapando un poco la tapa, y a partir de la organización popular. Pero bueno, nos va a contar un poco Lucas, que es nuestro especialista en la historia, de tratar de contarnos cómo es, qué está pasando ahora y un poco los porqués, las causas. ¿Qué tal, Lucas? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. A ver, están pasando días complejos en México desde septiembre. Desde finales de septiembre podríamos decir que la gota que rebalsó el vaso fue el 26 de septiembre, un acontecimiento que podría haber sido insignificante, pero que simplemente derivó en una desaparición de 43 personas a raíz de un hecho que no está del todo claro por qué las hicieron desaparecer, pero lo cierto es que hubo una actuación de la policía local de Ayotzinapa, que es una localidad muy pequeña de 2.000 habitantes, de las que abundan en México, en un distrito del estado de Guerrero, Iguala. O sea, para que quede bien claro, el estado de Guerrero, que es un estado que está sobre la costa del Océano Pacífico, municipio de Iguala, y dentro de ese municipio esta pequeña localidad de 2.000 habitantes. Casi el 30% de los mexicanos viven en localidades de ese tipo. Como para tener pequeños en cuenta. pueblos, digamos, claro. Al contrario, igual digamos que teniendo en cuenta que México, la ciudad de sí. México DF, sí. es una de las ciudades más populosas del mundo, ¿no? Claro. Sin embargo, 30% de la población vive en estos pequeños lugares, y por eso es que muchas veces los grandes conflictos surgen en ciudades pequeñas, que tienen un modo de organización que todavía tiene algunos vestigios de la época de la Revolución. Estos 43 estudiantes desaparecidos estudiaban en una escuela normalista, de las que todavía quedan en México, que se crearon en el periodo post-revolucionario hasta 1940. ¿Qué es esto de normalista? Que se habla tanto, ¿no? Los normalistas. Claro, eran escuelas que tenían el propósito de crear maestros, pero con una forma especial, digamos. Maestros comprometidos con la idea de la educación socialista, le llamó Lázaro Cárdenas, que desde 1940 en adelante quedó en nada, digamos, no fue más atendida prácticamente, debido a que se viró más hacia la alianza con Estados Unidos dentro del mismo gobierno del PRI. Lo que hubo de acá, desde septiembre para acá, es interesante. Supuestamente la excusa policial fue que estaban robando nafta los estudiantes, porque tenían intención de ir el 2 de octubre al DF para celebrar un nuevo aniversario más que para celebrar, para recordar en realidad un nuevo aniversario de lo que había sucedido en el año 68, que había sido una gran manifestación en la Plaza de las Tres Culturas, que había derivado en una feroz represión. Había sido el 2 de octubre del 68. ¿Cuántas muertes? Varios centenares de muertos, ¿no? Sí, no hay números oficiales, porque suministraron algunos, ¿no es cierto?, que no son muy confiables. Pero hubo no solo muertos, sino también incluso en aquel momento desaparecidos. Pero la comparación, hay que tener cuidado, porque en aquel momento en todo caso se trataba de un grupo de estudiantes protestando contra un Estado. Los historiadores y los analistas de México coinciden en señalar que hoy en día el principal problema es el narcotráfico, más allá de los reclamos estudiantiles que también hay, pero que en realidad acá el problema pasa por un Estado, sobre todo en sus niveles más inferiores, no tanto la cúpula en sí, sino en sus niveles más inferiores, totalmente cooptado por el narcotráfico. Sí. Una cosa que me impresionó mucho, el salario mínimo en México son 67 pesos, que son el equivalente a $5. Ese es el salario mínimo. Es el salario mínimo. Hacemos 5 por 10, saquemos el blue, más o menos son 50 pesos argentinos, digamos. Ese es el salario mínimo vital y móvil. Claro.
Los precios son otros también, ¿no? Pero aún así, como para tener una idea, ya que todo siempre se lo lleva al dólar para compararlo, realmente es el más bajo de América Latina en cuanto a nivel adquisitivo. Y digamos que es un lugar donde Estados Unidos se le ha permitido, digamos, aplicar todas las recetas económicas que son la solución de los problemas de los países en vías de desarrollo. Bueno, ahí vemos los resultados, claro. Sí. Digamos que cuando uno trata de analizar las causas del narcotráfico en México, que hoy en día está casi peor que Colombia, que fue siempre el país al que se señaló como el más problemático en este sentido. Otro país con clara incidencia estadounidense. Así es. En el caso mexicano, digamos que es difícil establecer una fecha, pero son una sumatoria de cuestiones. Por un lado, este bajo nivel de vida, digamos, te resulta mucho más conveniente ser un sicario que tener un trabajo. Cobran 5.000 pesos por mes, te pueden ofrecer por ser un sicario. Y en los lugares pequeños, en donde vive el 30% de los mexicanos, hay menos oportunidades todavía que las que puede llegar a tener, obviamente, en una ciudad más grande. Entonces, si a eso le agregás la indefensión total creada por las políticas neoliberales de los últimos, te diría, 35 años en México, más o menos, realmente es una situación compleja. Y volviendo al hecho en cuestión de lo que ha ocurrido en estos 2 últimos meses, lo que ha habido a causa de esta situación es una repolitización. Y a esto quería ir. México es un país, en ese sentido, distinto a la Argentina, más parecido quizá podría ser con Brasil, aunque en el hecho de que acontecimientos que podrían ser menores terminan generando grandes conflictos después de mucho tiempo en donde todo está aquietado, exactamente. En el 68 se venía de 25 años más o menos, una vez finalizada la etapa de la Revolución Mexicana, que se dice, bueno, más o menos 1940, digo, depende lo que quieras analizar la fecha que le pongas. Pero desde ese momento en que se congela esa revolución, después de la Segunda Guerra Mundial, se llama el milagro mexicano de todo ese periodo, de mucho crecimiento económico y de mucha paz social, que tiene como resultado la quietud total. ¿Es la época de Lázaro Cárdenas? No, Lázaro Cárdenas sería el último presidente del periodo revolucionario. Son todos siempre del mismo partido, pero a partir de 1940 asumen una orientación más cercana a Estados Unidos, aunque con una política exterior mucho más independiente que la que tienen ahora. México fue el primer país en reconocer la Cuba de Fidel Castro, el primero en recibir exiliados españoles o de los países latinoamericanos. También en nacionalizar los yacimientos, ¿no? Claro, todo eso es en el periodo de Lázaro Cárdenas, que a partir de entre el 34 y el 40. La Revolución Mexicana arranca en 1910, es un periodo de varias fases. Y ese periodo de quietud en donde hay elecciones cada 6 años, hay una supuesta democracia, digamos, el problema en todo caso tiene que ver con la escasa participación y con el hecho de que las elecciones no están vistas como un modo de demostrar la legitimidad del sistema y de renovar, sino que en realidad... Es un poco el debate, esto de la democracia como única vía posible, y la verdad que la democracia, si vamos a los hechos, pocas veces es eficiente. Y quizás uno debe plantearse si es hora de buscar nuevos sistemas, ¿no? de participación y de avance en los desarrollos, porque lo cierto es, bueno, vos hablas de la realidad mexicana con esto de por ahí pasividad y de pronto explosión. Acá en Argentina por ahí es más, se va cargando. Más de poco. Pero lo cierto es que la democracia, esto de delegar todo el poder de los ciudadanos a una vez por año, cada 4 años elegir y después quedar sometidos, digamos, si se quiere, a un gobierno sin... Bueno, eso cambió en el 68. Si vos mirás la elección que hubo después, en 1970, 1976, siguió ganando ampliamente el PRI. Pero se generó una nueva conciencia en el sentido de que, porque la versión oficial que decía, bueno, hasta que no seamos un país potencia, no tiene sentido cambiar este régimen democrático con trampas, digamos. Pero ahí se empiezan a dar cuenta que no estaban, o sea, habían mejorado la economía del país, pero como que no tenía sentido esperar a que las cosas cambiasen más rápidamente. Y empieza a haber mayor participación política, los partidos opositores empiezan a tener mayor éxito entre la población, se hacen ciertas reformas electorales que permiten que tengan más cantidad de diputados. Todo eso deriva hasta que en el 88, digamos, 3 elecciones presidenciales en el medio, gana la oposición, o por lo menos se cree que ganó la oposición, porque hubo una caída en el sistema
y a las 2 horas cuando volvió estaba al frente del candidato oficialista. Epa. Y eso pasó en el 88 y también pasó, es un sistema electoral también el mexicano que nunca terminó de estar lo suficientemente limpio, salvo las elecciones del 2000, en las que después de 70 años pierde el PRI, todas las otras siempre han sido sospechosas. Uh-huh. Y la mayoría de las veces con sospechas legítimas. La última fue en el 2006, en donde la derecha le gana al PRD por 5 décimas, una cosa así. Mira, Peña Nieto, el que está ahora. No, Calderón, el anterior al que está ahora. Perfecto. Y el que está ahora también ganó con alguna sospecha, pero como ganó con más amplitud, medio como que no hubo tanto inconveniente. Y es interesante señalar, ya que hablamos de Calderón, que es en el periodo a partir de Calderón que se recrudecen todos los problemas del narcotráfico, ya que se le declara la guerra al narcotráfico, cosa que no se había hablado en la campaña electoral, pero a la semana de asumir se le ocurre a Calderón poner al ejército en tareas de seguridad interna. Sí, que esto de la guerra al narcotráfico también es un eufemismo que se utiliza para sentar base yanqui, para que entre la plata del Departamento Antidroga estadounidense y bueno, y todas las políticas que empiezan a imbricarse en el Estado, ¿no? Que por lo general a veces meten, uno sospecha, ¿no? A Estela Caloni, que es una periodista reconocida, ¿no? De todo lo que es Latinoamérica. Una vez yo fui a una charla y dice: chicos, fíjense cómo de acá a 6 meses la drogadicción y las narcos van a empezar a hacer noticia en todos los medios. Y a los 6 meses pasó, y no es casualidad, porque uno si analiza el mapa, si uno analiza cómo las políticas del imperio, es eso: primero entra la droga, después la política antidroga del México está al lado de Estados Unidos, eso también influye. O sea, además de los problemas sociales, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, era la frase, en una época en donde México era el país laico por excelencia. Digamos que una de las propuestas, una de las cosas en las que se tendrían que poner de acuerdo los partidos mexicanos, coinciden los que, digamos, los tipos que se dedican, los intelectuales de México, digamos, es el que no hay ningún pacto social. Peña Nieto llegó al poder prometiendo grandes reformas estructurales y se puso de acuerdo con el PAN y el PRD. PRI, PAN y PRD son los 3 partidos de México. El Partido de la Revolución, el Partido de la Derecha y el Partido Progresista, que se separó del PRI en los 80. Se pusieron de acuerdo en la reforma energética, en la reforma laboral, todas reformas más bien neoliberales, la mayoría en una reforma educativa, pero no en una reforma social, que le dé mayor valor al trabajo y que permita que un trabajo legítimo esté más valorado que un trabajo ilegítimo. También hay toda una cuestión cultural detrás de esto, de que no está tan mal visto el narcotraficante, pero ya nos estaríamos metiendo en una cuestión muy difícil, demasiado grande. Pero bueno, más o menos eso fue un pantallazo de un recorrido histórico, así, en poco tiempo, y un poco las causas. Y no sé, ¿querés cerrar? Sí, que es muy importante. Yo quiero destacar particularmente esto: cómo el narcotráfico empezó su tarea de ir cooptando instituciones, no solo públicas, obviamente, desde abajo. Primero los municipios, luego algunas provincias, estados, ¿no? No es que arrancó del poder federal, sino que basándose en esta cosa de que muchos mexicanos viven en pueblos chicos, y es mucho más fácil penetrar un pueblo chico que uno grande. De ese modo han ido logrando sumar más poder, más dinero. Al tener más dinero se pueden financiar candidatos a gobernador y así sucesivamente. Y es un poco esto, cuando uno habla de narcotráfico, es algo que nos toca a todos, porque muchas veces se deja, ¿no? El narcotráfico es algo de los pobres, algo de lo marginal, pero esto, ¿no? En los barrios se ocurre el narcotráfico, penetra con más facilidad porque el tejido social es muy endeble, ¿no? Esto que hablamos, no hay clubes, no hay escuela. La familia está medio desintegrada por esto que no hay trabajo, por ahí muchos son inmigrantes. La mano de obra, el consumo, digamos, que se reparte en todas las clases sociales. Entra en el narcotráfico primero en el barrio, pero en los barrios más marginales, pero después se va ampliando la red, y que son, digamos, fueron por tal, yo no ayudé nada, fueron por tal otro, yo no ayudé nada, vinieron por mí y no había nadie para ayudarme a mí. Entonces es hora de empezar a tomar conciencia, y es interesante ver Latinoamérica, ¿no? Los diferentes países, porque la verdad es que la historia nos une en muchos sentidos, y lo que nos pasa allá, lo que está pasando en México, lo que pasa en otro de los problemas Colombia. De México, la espalda que le dieron sus últimos gobiernos a la región. Y esto de recostarse en Estados Unidos también es mencionado como un motivo de... Digamos que están en la Unión del Pacífico, junto a Colombia y Chile, y estaría la UNASUR. Más que Colombia y Chile, inclusive. Claro. Porque no ha tenido ningún gobierno que haya tenido intenciones de acercarse a todos los países que están debajo. Claro.
Así que bueno, este fue Lucas Costas contándonos un poco la realidad mexicana. Te invitamos a quedarte porque ya nos vamos para Chaco, de México nos vamos para Chaco. Pero bueno, ya antes de cerrar, la compañera Yael Jara, y acá me choca el micrófono la computadora, que está cebando unos mates espectaculares. Me estoy repasando, los medios ¿no? de comunicación. Bueno, para participar por el sorteo de las pizzas ¿Qué Pizza? De la pizzería ¿Qué Pizza? Llamarnos al 470-4485, vía Facebook, www.facebook.com/Los Invisibles Radio y Twitter @InvisibleSrock. Bueno, muchas gracias, Yael. Vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar Los Caminos del Viento de Sky. Los Redondos, bueno, vamos a escuchar algo de Los Redondos. Lo dejamos al criterio de la operadora y enseguida volvemos y nos vamos para Chaco de la mano de Nico Bulacio. Con el
No nos ven, no nos tocan, pero nos escuchás por FM Raíces 88.9.